Bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Agradecida de Dios porque a través de esta red me proporciona el espacio en que pueda compartir con ustedes mi percepción en cuanto a la pedagogía crítica, esa visión transdisciplinaria en la formación permanente del docente para el aprendizaje activo. Me permito dar inicio partiendo de la consideración que a medida que la sociedad ha evolucionado, se ha hecho más compleja y dinámica. En consecuencia, se han producido cambios culturales y económicos, situación esta que ha generado una alarmante crisis caracterizada principalmente por un debilitamiento de valores que afectan notablemente la formación moral, intelectiva y afectiva del ser humano. Ante esta serie de caracterizaciones, se aprecia que el profesional de la docencia, presionado por la aceleración y complejidad del progreso sociocultural, las necesidades pedagógicas y el resquebrajamiento del significado de autoridad, cede parte de su función educativa y formativa a otras instituciones sociales, entre ellas el Estado y la escuela. Es por ello que esta transferencia de funciones educativas a otras organizaciones marca el inicio de un nuevo proceso educativo, centrado en la realidad del estudiante con otra forma de ver la educación, el cambio social y la gestión del conocimiento que facilita al docente establecer relaciones con el mundo y consigo mismo, hecho este que permite centrarse en el paradigma de la pedagogía crítica. Desde este contexto, se considera conveniente desarrollar una labor pedagógica fundamentada en la teoría que propone Paulo Freire, quien a través de la vinculación de estudios, experiencias y trabajos basados en política y aspectos pedagógicos, estructura un método que ha impactado mundialmente, logrando de esta manera centrarse en aspectos sociales y las ciencias empíricas denominada por su connotación en transdisciplinariedad, la cual tiene como finalidad vincularse hacia otra dirección y construir una visión humana, socialista e internacionalista. Acción esta que se basa en la innovación a través de una praxis pedagógica y la dialéctica como medio para lograr la concientización orientada hacia la reflexión, a fin de lograr eliminar la dominación y la opresión con las estructuras éticas y la racionalización de la democratización global. Desde esta perspectiva, cabe agregar que la dimensión transdisciplinariedad forma parte de un proceso social que hace referencia a los principios axiológicos y normas negociables en la sociedad y en las ciencias que atribuyen significado al conocimiento. Experiencias estas adquiridas a través de las relaciones interpersonales que son la base de la comunicación y facilitan, por supuesto, al ser humano reflexionar para explorar y cambiar el medio ambiente y social. Entonces cabe destacar que dentro de este marco hermenéutico se incluye la transformación de actitudes, el cambio de paradigma orientado al desarrollo personal referido a destrezas y las transformaciones institucionales, donde se haga posible la formación de sujetos con una visión de crecimiento personal, que entiendan y puedan descifrar al mundo en que viven y lo transfiguren, afianzándose en una didáctica centrada en los procesos heurísticos y de innovación. Al considerar lo acotado anteriormente, es prudente agregar que el ser humano tiene una gran capacidad de conciencia y simbolización, características estas propias del humanismo, las cuales le permiten desenvolverse en un mundo y al mismo tiempo autorrepresentarse y verse a sí mismo como hombres conducidos por la conciencia humana, la praxis y la realidad personal, quienes afianzándose en la acción pedagógica ratifican la necesidad de un conocimiento profundo que facilita la entrada al campo de la interioridad personal, el cual, según criterios de Dewey en el año 2016, están basados en una fundamentación cultural, la importancia de actitudes individuales y la relación de problemas personalizados de acuerdo al desarrollo de la inteligencia.
Por tal razón, es útil acotar que las actitudes se conforman de las interacciones con el medio y a la vez es obvio agregar que se consolida de la acumulación e integración de experiencias. Cumplen una función cognitiva, ya que el reconocimiento del entorno se adapta a una relación adecuada expresada de manera axiológica, demostrando tener una formación basada en creencias, de las cuales surge la llamada actitud, que facilita al ser humano ubicarse en el entorno social, expresando de esta manera los valores que en el individuo ha adoptado libremente para configurar la personalidad y formar el autoconcepto. De allí que el planteamiento anterior permite apreciar que las disposiciones intelectuales se reducen en un pensamiento reflexivo. Hecho este que obliga al profesional de la docencia a desarrollar la labor educativa afianzada en políticas y didácticas fundamentadas en el conocimiento y el respeto hacia el otro, una vez que la enseñanza debe inspirarse en un definido espíritu de democracia, justicia social y solidaridad, abierta a todos los conocimientos humanos universales, los cuales como elementos básicos generan una estructura tridimensional, útil para sensibilizar y cumplir con el reto de formar a un maestro nuevo, tomando en cuenta la filosofía educativa a fin de fortalecer la personalidad ciudadana y la formación del educador, llevando a la praxis un aprendizaje activo. Entonces se podría enfatizar la educación crítica que plantea Pérez en el año 2017. Es fundamental para la autorrealización porque ayuda a apreciar las causas estructurales referidas al discurso y a la estructura social, los cuales pueden ser utilizados para el servicio del bien común, permitiendo esto a la vez reconocer que a través de la praxis se observa la capacidad para transformar las circunstancias y al mismo tiempo facilitar al docente las cualidades de cada persona, sus propias y más internas posesiones, o lo que pudiera llamarse, en otras palabras, las características que conforman el núcleo central denominado el sí mismo, considerando como elemento que regula los estados y procesos, relajando una imagen y demostrando así el llamado autoconcepto y la autoestima, principios estos transdisciplinarios y fortalecedores de un aprendizaje activo, generando a través de la satisfacción experimentada por el ser humano al recibir ciertas condiciones en su vida. Desde este concepto se aprecia notoriamente que los profesionales de la docencia para el siglo XXI deben estar formados de manera integral, que puedan dirigir la educación como un todo y al mismo tiempo desarrollar posibilidades y capacidades de acuerdo a los aspectos cognitivos, intelectuales y lógicos, tomando como base los afectos, sentimientos y preferencias, así como también metodologías, técnicas y didácticas acordes a la realidad sociohistórica relacionados con las bases sociopsicológicas y filosóficas que son paradigmas fundamentales para cambiar y transformar la mentalidad del ser humano, o lo que se pudiera decir, enseñar a vivir y a convivir en una gama de virtudes cívicas y morales. Por otra parte, es útil agregar que el docente es una persona distinguida por la educación y costumbre, además de mostrar con naturalidad ser jovial, franco y comprensible, destacándose con un manejo del léxico adecuado y de acuerdo a los sistemas psicológicos establecidos, sirvan de apoyo a un modelaje permanente transdisciplinario, generando esta globalización un horizonte axiológico que permite obtener un comportamiento sano, culto y preparado para convivir en democracia, despertando un verdadero liderazgo que facilite la motivación en la comunidad a la que pertenece y fortaleciendo de esta manera un aprendizaje activo con gran fuerza participativa hacia la realidad y la imaginación de poderes en la organización científica y afectiva. Ahora bien, ¿sobre qué debe estar segmentada esta visión transdisciplinaria de la pedagogía crítica para este aprendizaje activo? En primer lugar,
Esta visión transdisciplinaria, basada en la formación crítica y el pensamiento del docente, facilita una perspectiva interaccional, porque la persona y el ambiente contribuyen a una identidad pedagógica generada por la gestión del pensamiento, el conocimiento y la educación liberadora. Son pilares fundamentales para lograr cambios positivos en la mentalidad del ser humano y en todos los extractos, ya sea en el ambiente escolar o en los diversos niveles existentes. Desde este contexto se aprecia un avance cultural, el cual viene dado por el intercambio de relaciones promovidas a través del diálogo crítico y transdisciplinario, considerado como un proceso interactivo, una vez que la información del mundo es interpretada en la estructura cognitiva del sujeto, quien va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más completos y complejos, generando de esta manera la motivación para luchar por la verdadera transformación del pensamiento y cambio social, impulsados a su vez por las experiencias didácticas desarrolladas por los docentes y las estrategias innovadoras dirigidas hacia la comunidad. Esta independencia del conocimiento viene dada a través de los principios axiológicos que subyacen en la pedagogía crítica, para impulsar ideas, creencias básicas, opciones personales y orientaciones para la vida enraizada en un accionar sistémico, integrativo y activo para darle sentido y coherencia a la vida, a través de los valores trascendentales que condicionan positivamente el acto educativo, porque ayudan a superar dificultades, fomentando responsabilidad, cualidad útil e indispensable para fortalecer el aprendizaje activo en la educación bolivariana, a través de proyectos pedagógicos referidos a la autorreflexión, cultura creativa, lo que pudiera llamarse redes convergentes o estrategias innovadoras para una pedagogía crítica dirigida al logro de una reconstrucción social. El análisis hologramático visualizado permite evidenciar la construcción del conocimiento fundamentada en los pilares del saber y hacer, los cuales son fundamentos en la formación permanente del docente, al considerarse como una cualidad que perfecciona hábitos, ayudando a desarrollar en el ser humano facultades que inciden sobre la inteligencia y la voluntad, permitiendo originar en el individuo un verdadero proceso disruptivo que orienta la gestión del pensamiento crítico, desarrollando la agilidad mental, la reflexión y análisis cosmogónico, basado en la comunicación, elementos indispensables en las relaciones interpersonales y el factor esencial para el logro de una autonomía ecológica que esté en permanente cuestionamiento para abordar y proporcionar respuestas sólidas a las realidades de este mundo cambiante y globalizado. La construcción del conocimiento se ha convertido en el motor principal para los cambios sociales en la modernidad. De allí que la educación y la pedagogía son factores decisivos para que este proceso se dé con mayor facilidad, ya que el individuo debe afrontar tal transformación adquiriendo capacidades que le permitan abordar las realidades con una interdependencia epistémica. Por tal motivo, el docente debe propiciar la interdependencia del conocimiento como eslabón necesario para lograr un aprendizaje activo, donde prevalezca el pensamiento emergente como elemento clave de la interconexión dialógica con el ambiente, que permita al docente una verdadera práctica reflexiva, sin dejar de lado la interrelación de áreas del conocimiento, pensamientos e ideas, a fin de emerger nuevas perspectivas y maneras de ver las realidades. Es pertinente acotar que esta perspectiva transdisciplinaria planteada referida a la formación permanente del docente, hace énfasis en una transmisión de principios vinculados e interconectados unos a otros hacia la dimensión social y global, favoreciendo la formación holística del educador en cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad,
sentimiento, reflexión personal, sentido de responsabilidad, con el fin de apropiarse de un saber con resiliencia, empatía y tolerancia, donde se demuestren constructos manejados por profesionales de la docencia acerca de la enseñanza, aprendizaje y al mismo tiempo acciones metodológicas llevadas a la práctica con un desempeño ético. En consideración a lo planteado, se demuestra que uno de los propósitos de esta perspectiva está orientada hacia la formación y promoción de una cultura de paz, la convivencia y el desarrollo armónico, los cuales se consideran como principios axiológicos que subyacen de la pedagogía crítica para desarrollar un aprendizaje con un accionar sistémico e integrador desde la educación media, con el fin de potencializar el bienestar educativo, colectivo, generado desde los círculos comunitarios, quienes facilitan la cooperación integrada, basada en la reflexión auténtica de vivencias inspiradoras hacia la búsqueda de la verdad y el afianzamiento de valores trascendentales destinadas a propiciar en el individuo el espíritu democrático, de justicia social, solidaridad humana y ambiental, en todas las corrientes del pensamiento universal. El reto de una educación que aspira a formar personas para poder ser ciudadanos críticos y reflexivos que participen activamente en la sociedad implica desarrollar una perspectiva teórica que redefina la naturaleza de la crisis educativa y que al mismo tiempo proporcione la base para un punto de vista distinto sobre la formación y el trabajo de los profesores. En consideración a lo expuesto, resulta interesante realizar una hermeneusis sobre la redimensión y fortalecimiento del papel y la formación del docente en este contexto de crisis de la educación y en la perspectiva de una educación humanizadora y liberadora de estos tiempos. Para ello, resulta interesante considerar que el ecosistema praxeológico para el desarrollo de esa formación permanente implica la promoción y desarrollo de una nueva sociedad preparada para el cambio, que comprenda que debe adecuar su estilo de vida para propiciar el diálogo, que genere una territorialización colaborativa mediante la alianza entre el Estado y la escuela, donde se valore la función docente, apuntando a redimensionar su papel y enfatizando la importancia de la innovación y de la práctica reflexiva en la formación del educador. Estas tendencias epistemológicas orientan la trascendencia del conocimiento disciplinar, enfatizando en el trabajo en grupo y el desarrollo de los proyectos pedagógicos colectivos, la responsabilidad compartida, la toma de decisiones y la aceptación de la diversidad. Vivencia esta que define el perfil del docente determinado por sus valores, actitudes y las posturas reflexivas ante su propia práctica profesional. De ahí que su concepción como profesor está orientada hacia la promoción del desarrollo del ser, ya que se trata de un docente crítico reflexivo de su práctica, del contexto que lo rodea y de las razones por las que se produce la misma. Por tal motivo, la perspectiva transdisciplinaria planteada destaca en su contexto las redes convergentes para promover en los docentes una labor pedagógica. Esto con la finalidad de fortalecer aprendizajes afianzados en criterios formativos basados en una educación liberadora, que hace referencia a orientaciones y al uso de nuevos referentes teóricos, así como también la forma de aplicarlos y enriquecerlos para eliminar esquemas inadecuados, facilitando una actitud abierta y realista ante los retos y cambios planteados en la formación docente, referidos a la autorrealización compartida, donde el profesor, al conocer mejor sus capacidades, comprenda también al sujeto que debe formar. Partiendo de estas premisas, se aprecia entre las redes la cultura creativa y cooperadora, los cuales como principios axiológicos se enmarcan en una actitud orientada hacia la formación de criterios de acumulación en la integración de experiencias, al tomar en cuenta aspectos de las personas, las relaciones humanas, la realidad y espiritualidad, elementos estos que los conducirán hacia la propia valoración,
el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de la autonomía, la valoración, el respeto a la otredad, el reconocimiento del medio ambiente y el crecimiento en la fe para dar sentido a la vida, sin dejar, por supuesto, de lado la redefinición de roles en el proceso de formación, partiendo de una cultura cooperativa que permita el establecimiento de equipos multidisciplinarios mediante el trabajo colaborativo para el desarrollo de proyectos fundamentados en la transversalidad. Ya para finalizar y de manera integrada, podemos visualizar que los fundamentos de la pedagogía crítica, el ambiente de aprendizaje, constituye un espacio en el que continuamente se producen procesos de interacción y negociación, en el cual se intercambian comunicaciones, valoraciones, actuaciones, contexto que para orientar la experiencia del aprendizaje activo se determina por un conjunto de acciones, percepciones mutuas y contactos que otorgan a cada actividad de enseñanza y aprendizaje planificada en los proyectos de acercamiento para compartir saberes entre un facilitador que busca desarrollar la creatividad de los educandos y unos estudiantes que estén ávidos de participar, ser creadores y sustentadores de su propia realidad. De esta forma, se percibe en la pedagogía crítica importantes elementos para la distribución del espacio formativo. El ambiente del lugar es necesario que se sienta libre, abierto, cálido, los materiales de enseñanza y aprendizaje, la planificación siendo un requerimiento que se haga en conjunto, la metodología desarrollada durante la actividad que no implique solo la participación del docente y deje al estudiante ausente. Por el contrario, debe ser una dinámica innovadora que dentro de la cotidianeidad extraiga acciones motivadoras simples pero enriquecedoras, estimulantes del aprendizaje que fomenten el interés para indagar y comprender y actuar en función de ello. Por tal motivo, la práctica educativa enmarcada en la pedagogía crítica prevalece una concepción crítica de la realidad, orientada hacia la justicia y el bienestar social de los actores del proceso formativo. La intencionalidad, por ello, está claramente explícita en pro del rescate de la dignidad humana. Se basa en un proceso de autorreflexión como acción de toma de conciencia y de reflexión compartida entre los docentes y las estudiantes, en aras de develar nuevos conocimientos, experiencias que dejen un sabor de éxito por lo emprendido. Es decir, la intencionalidad es la reflexión, actuar es investigar haciendo conjuntamente, es de hacer transformando para cambiar la realidad social y educativa. En la relación de la pedagogía crítica se visualiza una concepción amplia de la realidad, de un mundo objeto cargado de significados, de representaciones sociales, donde se comparten saberes, intereses e intenciones complejas. Se habla de un proceso formativo en el cual hay una realidad con determinadas individualidades sociales, culturales, políticas, económicas, axiológicas e históricas, porque todas estas implicaciones permiten el desarrollo de la práctica educativa, las cuales conforman una modalidad en la diversidad, una complejidad simple. Esto se traduce en un proceso pedagógico crítico, reflexivo, centrado en el ser humano y en su medio real, así como también en sus acciones del hacer, sentir y pensar cotidiano. En tal sentido, y ya para finalizar, la formación transdisciplinaria del docente demanda permanentes cambios de acción en virtud de las directrices teóricas y políticas, los proyectos educativos, los diseños curriculares y de las diferentes condiciones de trabajo. Es allí como la formación permanente basada en la transdisciplinariedad se erige como medio para ofrecer una respuesta adecuada a una realidad educativa en continua transformación, cuyo éxito dependerá del nivel de competencia profesional que tenga el educador. De allí la importancia y necesidad de adecuarse sus procesos a un cambio permanente, que se ajuste a las necesidades de formación percibidas por los docentes en el contexto de la realidad social, siempre tratando de mejorar las debilidades encontradas y proporcionando respuestas sólidas, concretas y críticas a las transformaciones sociales de esta nueva sociedad. Buenas tardes.